Brutal castigo, combinación. Ataca la jefa, empuja a Becky Lynch. La venganza. Ataca por la espalda al mando de cara contra la esquina. Lluvia de patadas para Bex. Para el hombre, cortesía de la jefa. En Raw, Sasha Banks atacó a Bianca y a Becky. Goldberg quiere destrozar a Bobby Lashley. Big E se unió a Big D y Paul Heyman se salvó de quedar tirado en la marca roja. Hola a todos, yo soy Quetzal y Bullies y esto es lo que pasa ahora en el WWE con todos los resultados de Raw en el resumen más completo que vas a encontrar aquí en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE, deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! Y la noche comenzó con la campeona de SmackDown, el hombre Becky Lynch, y Becky dijo que ella va a venir a Raw y que como nunca perdió el título cuando fue campeona, puede volver a ser Becky 2 cinturones. Enseguida le salió al cruce Charlotte Flair y la reina le dijo: "No te olvides, Becky, que yo te hice famosa". Y que llega Bianca Belair y que no la dejan hablar y que una falta de respeto por acá, una cosa trajo la otra y llegaron los oficiales de WWE, Sonya Deville y Adam Pearce, y anunciaron que Bianca Belair se enfrentaría a Charlotte Flair para resolver sus diferencias. Enseguida se nos vino un combate por el campeonato de los Estados Unidos entre Damian Priest y Jeff Hardy. Pero antes la primera ronda de selecciones del draft. Becky Lynch y Bobby Lashley fueron seleccionados por Raw y los campeones de parejas de SmackDown, los Usos y Sasha Banks, fueron seleccionados por SmackDown. Viene Jeff Hardy buscando el campeonato de Estados Unidos. Dios Lo mío. hizo, pero ¿qué pasó? Le dolió la caída. Sigue un poquito de largo el enganche. 1-2 y Priest la invierte, lo domina de costadito. 1-2 y Priest se lleva la victoria con un crucifijo. Increíblemente. Mira, papá, a mí pónganme donde hay que yo me encargo de ganar lo mío. ¿Cómo pudo capitalizar con un pequeño errorcito, por no decir dolorcito, de parte de Jeff Hardy? Terminado el combate, llegó Austin Theory en modo fan a decirle a Jeff que es su ídolo y manguear una foto. Ay, chi, ¿cómo no? ¡Oh! Lazo al cuello. ¡Oh! Así se hace una declaración. ¡Horrible! ¡Ah! ¡Horrible! ¡Wow! Y ahora Austin Theory posando con un maltrecho. Jeff Hardy tendido en la lona. ¡Qué abuso total! ¡Qué falta de respeto! En backstage, los RK decían sus locuras hasta que Randy Orton se dejó ir como gordo en tobogán y retó a Omos a un mano a mano. En el ring, Shayna Baszler se enfrentó a Dana Brooke, pero antes, la segunda ronda de selección del draft y Raw seleccionó a Seth Rollins y al campeón de los Estados Unidos, Damian Priest, y SmackDown seleccionó al campeón intercontinental Shinsuke Nakamura y Rick Books y a Sheamus. Kirifuda para ella. Bueno, claro, no sé qué es peor. Se le va a hacer tarde, ya no pudo llegar y se rinde Dana Brooke. Por lo menos tuvo suerte de que no le rompieron el codo. Sí. Cuando la reina de espadas estaba por rematar el bracito de Dana, llegó Doudrop a salvarla y se llevó un buen golpe. Aquí va a haber bronca. Paul Heyman la sigue pasando mal en entrevistas con el tema Lesnar. En el ring, nuestros Garza y Carrillo se enfrentaron a Mansur y Mustafa Ali. Atrevido, mequetrefe, le dijo. Hace problemas. Encima Mustafa Ali. 1-2. Se defiende con las piernas. Envió durísimo de cara contra la esquina inferior a Mustafa Ali. Y ahora utiliza la cuerda inferior. Ahí está. Carrillo castigando a Mustafa Ali contra el poste. Mal ataque. Garza enganche. Doble 1-2 y la cuenta llega a 3. En la tercera ronda del draft, Raw seleccionó a AJ Styles y Omos y a Kevin Owens, mientras que SmackDown seleccionó a Shayna Baszler y a Shia Lee. Entonces llegó el campeón de WWE, Big E, y llamó a Drew McIntyre, que no se hizo de rogar. Y se empezaron a endulzar el oído tanto que tuvieron que salir los Dirty Dogs para interrumpir este caramelo. Y Dolph le dijo que quería que le dieran las gracias porque Big E se hizo famoso cuando fue su guardaespaldas y por haber traído de regreso a Drew McIntyre. Tiene razón Dolph y pobre. Y la cosa se fue poniendo caliente y entonces se pactó un combate de parejas entre los Dirty Dogs versus Big E y Big D. Drew McIntyre. Tremenda patada de Ziggler. Como dice la canción. Se roba el relevo McIntyre. El final está cerca. Llegó el guerrero escocés y arruinó la canción. Oye, Él pero quiere la victoria. eso es una pillería muy grande. Basándose en la patada Claymore. Y en efecto le arrancó la quijada, la cabeza a Ziggler. Y se lleva la victoria a nombre de su equipo Drew McIntyre. ¡Oh! Mira, Biggie se dio cuenta de lo que quería hacer y al gran final se lo gana Robert Roode. Al Reggie no le pueden sacar el 24/7 ni de casualidad. Kevin Owens llegó al ring y cuando iba a hablar lo interrumpió Akira Tozawa, que quería un combate contra Reggie ya. Owens lo consiguió. A mí me faltó me pareció una falta de respeto. pero no. Dios mío. ¡Paralizadora!
los aguas. ¿Qué se podía esperar de KO? ¿Qué se podía esperar? En la cuarta ronda de selección, Raw se llevó a los Street Profits y a Finn Balor, mientras que SmackDown se llevó a los Viking Raiders y a Ricochet. En el ring se vino la revancha por los campeonatos de parejas de WWE entre Nikki ASH y Rhea Ripley versus Natalya y Tamina. Va al ataque en la mitad del ring. Ya está, Riptide. Preparando el Riptide. Lo tiene y lo hizo. Y la corriente submarina se está llevando a Tamina. La resaca, pues. La cargan a Nikki ASH. A ver. Ahora sí. Ya está sobre los hombros de Rhea. Toma Superplan ya. Nikki ASH cubriendo a Tamina. 1, 2 y el enganche es suficiente. Y la cuenta llega a 3 y retienen los campeonatos en pareja de WWE. Rhea Ripley y Nikki ASH. En la ronda 5 de elecciones, Raw se llevó a Karrion Kross y a Alexa Bliss, mientras que SmackDown se llevó a Garza y Carrillo y a Cesaro. Y entonces llegó Goldberg súper molesto con Bobby Lashley y lo invitó a venir al ring, y se retaron a un combate sin reglas en Crown Jewel. Goldberg le dijo que lo va a terminar y Lashley le dijo que lleve a su hijo, que esta vez no va a haber malos entendidos. Y entonces, ¡sorpresa! ¿Qué harías si alguien viniese? Y mira, es Cedric. Alexander se lo quita de encima a Goldberg. Shelton Benjamin, codazo para él, rodillazo para Alexander en la zona media. Evita el lazo de Shelton y que lanza para Shelton Benjamin. ¿Tú crees que Bobby sabía que esto iba a pasar, Cabrera? ¿O es que estos dos muchachos quieren impresionarlo para que sea otra vez el negocio en efecto, de Guaynigán? Pero eso le dio la razón a Bobby Lashley, porque ¿qué pasa cuando alguien te ataca por la espalda? The Hurt Business se enfrentó en combate de parejas a The New Day. Cuidado. Shelton, Oye. vaya, super rodillazo de Kofi que venía ¿Viste? catapultándose sobre los peldaños. Wow. Bloquean a Alexander. Le dan con la derecha. Luego con el botín derecho en la cabeza. Buscando altura. Xavier Woods. ¡Ey, Cedric, muévete! ¡No le sirvas de colchón! Tiene Javier Maderas. Mide la distancia. Camina sobre la cuerda. ¡Oh! ¡Qué hermosura! Irónico. Super codazo biónico. Cobertura. Viene la victoria. 1, 2 y la cuenta llega a 3. Y llegó el momento de que Omos le responda a Randy Orton, pero la cosa se descontroló porque AJ Styles tiene una lengua muy picante. Y en cuanto a tu propuesta de mano a mano. ¡Oh! Derecha primero de Randy. Para AJ. Pisotones para AJ. Se quita de encima Omar Herrero. Ya lo dijo, vamos a quitarle el reinado, lo dijo el fenomenal. ¡No! ¡No! Llegado de la nada para ella. Luego de que Randy evite el lazo de Omar y se sale del ring rápidamente a la víbora. En la sexta y última ronda del draft, Raw seleccionó a Carmella y a Gable Stevenson. ¡Wow! El medallista de oro. Mientras SmackDown seleccionó a Rich Holland y a Sami Zayn. En el evento estelar se vino el mano a mano entre la campeona de Raw, Charlotte Flair vs Bianca Belair, con la campeona de SmackDown, Becky Lynch, en comentarios y con muchas sorpresas. Le envían duro por encima de la barricada. Es control absoluto. Mira cómo la tiene. Miren eso. Completamente doblegada. Toda la corriente va a la cabeza y luego toma. Salta todo lo que le da la Cobertura, gana. enganche, 1, 2, se salva la reina. Se acerca el momento crucial. Pero cae de pie como un gato, Charlotte. Falla el lazo Bianca. Se mueve rápidamente. Lanza para Bianca en la zona media queda tendida. Buscando la victoria, Charlotte encima de Bianca. Cuando la cuenta llega a 2, reacciona a tiempo. La tienen ya lista para el arrastre. El beso de la muerte. KO de Kiss of Death. Encima Bianca, 1, 2 y Becky está sacando el ring a Bianca. Y la estrella contra los peldaños. Mira En la el mitad del impacto. ring. Brutal. El maltrato de la mujer. Brutal castigo, combinación. Ataca a la jefa, empuja a Becky Lynch. La venganza. Ataca por la espalda, al mando de carga contra la esquina. Lluvia de patadas para Bex. Para el hombre, cortesía de la jefa. Es la que manda. Y vaya super rodillazo. Casi para borrarle las facciones. Hasta aquí todos los resultados del Raw. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que para estar al día con todo lo que pasa en WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.